El conflicto entre Rusia y Ucrania ha cruzado una nueva línea roja que sacude directamente los cimientos del Kremlin. En una operación audaz y cuidadosamente planificada, las fuerzas ucranianas lograron hundir un submarino ruso de alto valor estratégico, estimado en $300 millones, en aguas de Crimea, una región que Moscú consideraba hasta ahora como uno de sus bastiones más seguros. El golpe no solo representa una pérdida militar de enorme magnitud, sino que ha provocado una auténtica conmoción en el entorno del presidente Vladimir Putin, que enfrenta uno de los reveses más humillantes desde el inicio de la guerra. Según fuentes militares y reportes de inteligencia, el ataque fue ejecutado con una precisión quirúrgica, aprovechando vulnerabilidades críticas en los sistemas de defensa naval rusos. El submarino, descrito como una pieza clave para las operaciones en el Mar Negro, habría sido alcanzado mientras se encontraba en una zona que el Kremlin calificaba como totalmente protegida. La explosión, registrada por sensores marítimos y confirmada por imágenes satelitales, dejó claro que ya no existen refugios invulnerables para la flota rusa, ni siquiera en territorios ocupados y fuertemente militarizados. Este ataque marca un punto de inflexión en la guerra naval. Ucrania no solo demostró su capacidad para golpear objetivos de altísimo valor económico y simbólico, sino que también envió un mensaje directo al corazón del poder ruso. La superioridad militar proclamada por Moscú se está desmoronando. Mientras en Kiev se interpreta la operación como una victoria estratégica y psicológica, en Moscú crece el nerviosismo, con reuniones de emergencia y un endurecimiento del discurso oficial para contener el impacto interno de la noticia. A medida que se conocen más detalles de esta operación sin precedentes, queda claro que el equilibrio del conflicto está cambiando rápidamente. La guerra ya no se libra únicamente en las trincheras del frente terrestre, sino también en las profundidades del mar, donde cada golpe certero tiene el potencial de alterar el curso del enfrentamiento y redefinir las reglas de la confrontación entre Rusia y Ucrania. Las primeras reconstrucciones del ataque revelan una operación compleja y multietapa, ejecutada con sigilo y sincronización milimétrica. De acuerdo con fuentes militares y analistas navales, el submarino ruso habría sido localizado tras semanas de seguimiento discreto, combinando inteligencia humana, vigilancia electrónica y observación satelital. El objetivo: una plataforma submarina considerada esencial para las patrullas y la disuasión rusa en el Mar Negro, se encontraba en un área de Crimea que Moscú catalogaba como zona segura, protegida por capas de radares, sensores acústicos y patrullas costeras. La ofensiva se habría producido durante la noche, cuando la actividad portuaria disminuye y los sistemas de alerta reducen su umbral para evitar falsas alarmas. En ese contexto, vehículos no tripulados marítimos, desarrollados y adaptados por Ucrania, habrían avanzado a baja firma térmica y acústica, evadiendo los anillos defensivos. Expertos explican que la clave estuvo en la saturación de defensas. Mientras algunos drones atraían la atención de los sistemas rusos, otros se infiltraban por rutas menos vigiladas, acercándose al casco del submarino. El impacto, descrito por testigos como una detonación sorda seguida de una columna de agua, sugiere una explosión dirigida bajo la línea de flotación, el punto más vulnerable de cualquier nave submarina. En cuestión de minutos, el buque quedó incapacitado, con daños estructurales críticos que imposibilitaron cualquier maniobra de salvamento. Equipos de emergencia rusos intentaron contener la situación, pero la magnitud del daño y la rapidez con la que se propagó dejó pocas opciones. Horas después,
El silencio oficial fue roto por movimientos inusuales en bases navales cercanas y un aumento del perímetro de seguridad. El golpe no solo fue material, sino también operativo. Analistas señalan que la pérdida de un submarino de este calibre reduce de forma inmediata la capacidad rusa para proyectar poder naval, vigilar rutas marítimas y lanzar operaciones encubiertas. Además, obliga a redistribuir recursos para cubrir el vacío dejado, debilitando otros sectores del frente. En Kiev, la lectura es clara. Se trató de un mensaje calculado para demostrar que ningún activo ruso es intocable, ni siquiera en zonas profundamente fortificadas. En Moscú, la reacción fue de máxima tensión. Según fuentes cercanas al aparato estatal, se convocaron reuniones de emergencia para evaluar fallos en la cadena de mando y en los sistemas de protección costera. El entorno del presidente Vladimir Putin buscó contener el impacto político, reforzando la narrativa de incidente aislado, mientras endurecía la censura informativa. Sin embargo, la circulación de imágenes y datos en redes sociales y canales alternativos hizo imposible ocultar la magnitud del revés. Este episodio confirma una tendencia que se consolida en el conflicto. La guerra naval ha entrado en una nueva fase, dominada por la innovación, la asimetría y el uso de sistemas no tripulados de bajo coste, capaces de neutralizar plataformas multimillonarias. Ucrania, al apostar por tecnología flexible y tácticas impredecibles, ha logrado invertir la lógica clásica del poder naval, obligando a Rusia a replantear sus defensas y a aceptar que el Mar Negro ya no es un santuario seguro. El hundimiento del submarino ruso en aguas de Crimea deja una conclusión inequívoca. La noción de invulnerabilidad naval rusa ha quedado definitivamente enterrada. Más allá del impacto inmediato en capacidades y cifras, el episodio marca un antes y un después en la forma en que se concibe el control del Mar Negro. La pérdida de un activo valorado en cientos de millones de dólares no es solo un golpe material, es una herida estratégica y simbólica que erosiona la confianza en todo el sistema de disuasión marítima de Moscú. En términos militares, el resultado es claro. Rusia se ve obligada a replegar y redistribuir recursos para cubrir un vacío crítico, elevando costes, reduciendo flexibilidad operativa y exponiendo otras posiciones. Cada medida defensiva adicional implica menos margen para la iniciativa ofensiva. Para Ucrania, en cambio, el balance es opuesto. Con medios relativamente económicos y una planificación inteligente, ha demostrado que puede neutralizar plataformas complejas y caras, alterando la ecuación coste-beneficio que durante décadas favoreció a las grandes flotas. El efecto psicológico es igualmente profundo. La imagen de seguridad que el Kremlin proyectaba sobre Crimea, presentada como un bastión inexpugnable, se ha resquebrajado. La reacción de emergencia en Moscú y el endurecimiento del control informativo evidencian el nerviosismo en la cúpula del poder, encabezada por Vladimir Putin. Cuando un golpe de esta magnitud ocurre en un espacio considerado seguro, la duda se filtra en cada escalón de mando y en la opinión pública, amplificando el daño más allá del ámbito militar. A nivel estratégico, el episodio consolida una tendencia que ya se venía gestando. La guerra del futuro es asimétrica, móvil y tecnológica. Drones marítimos, inteligencia distribuida y ataques de precisión están redefiniendo la supremacía naval. Las grandes plataformas ya no garantizan control por sí solas. Sin adaptación doctrinal y defensas integradas, se convierten en objetivos de alto valor. Ucrania ha sabido capitalizar esta transición, convirtiendo la innovación en ventaja decisiva. En el plano político y diplomático, el resultado también pesa. El Mar Negro deja de ser un espacio de control indiscutido para Rusia
lo que recalibra percepciones entre aliados y observadores internacionales. La señal es contundente. Incluso bajo fuertes capas defensivas, los activos estratégicos pueden ser alcanzados. Esa certeza modifica cálculos, discursos y expectativas sobre la evolución del conflicto. En suma, el hundimiento del submarino no es un hecho aislado, sino un síntoma de un cambio estructural en la guerra. Ucrania ha demostrado que puede golpear donde más duele, mientras Rusia enfrenta el desafío de proteger un frente marítimo cada vez más expuesto. El resultado final es una realidad imposible de ignorar. El equilibrio del poder en el Mar Negro se ha desplazado, y con él, las reglas del enfrentamiento entre Kiev y Moscú. La frase con la que el Kremlin intentó intimidar a Europa, "Europa se congelará", ha regresado como un boomerang político y logístico contra la propia Rusia. Mientras el presidente Vladimir Putin advertía sobre un invierno devastador para Occidente, el territorio ruso entraba en una de las crisis invernales más severas de los últimos años, con temperaturas de hasta -40 grados paralizando infraestructuras críticas. El símbolo más visible del colapso apareció en Siberia. Una cola de camiones de más de 100 kilómetros cerca del lago Baikal, convertida en un auténtico cementerio de acero y hielo. Lo que comenzó como un atasco provocado por tormentas de nieve extremas se transformó rápidamente en una catástrofe logística nacional. Miles de camiones quedaron inmovilizados durante días, sin calefacción suficiente, sin combustible adecuado y sin posibilidad de recibir asistencia. Conductores atrapados describieron sus vehículos como ataúdes de hielo, mientras las autoridades regionales se mostraban incapaces de despejar carreteras o garantizar suministros básicos. La escena dejó al descubierto una realidad que Moscú había tratado de ocultar. El sistema de transporte ruso ya no está preparado para resistir su propio invierno. El problema va mucho más allá del clima. Las sanciones occidentales han privado a Rusia de tecnología, repuestos y vehículos especializados diseñados para condiciones polares. En su lugar, el Kremlin apostó por una flota masiva de camiones Made in China, presentados como una solución rápida y barata. Sin embargo, el frío siberiano demostró ser un juez implacable. Motores que no arrancan, sistemas hidráulicos congelados y cabinas incapaces de mantener una temperatura mínima. La dependencia de esta tecnología alternativa ha expuesto una vulnerabilidad estructural que se manifiesta justo cuando el país más necesita movilidad y fiabilidad. Las consecuencias no se limitaron a las carreteras. En ciudades como Serov y Angarsk, decenas de miles de personas quedaron prácticamente indefensas en sus hogares cuando salas de calderas explotaron o dejaron de funcionar por falta de mantenimiento y piezas. Con temperaturas letales en el exterior, la calefacción, un elemento vital en Siberia, se convirtió en un lujo inalcanzable. El descontento social comenzó a crecer a medida que la narrativa oficial chocaba con la experiencia cotidiana de una población literalmente congelada. Este colapso civil tuvo un efecto dominó directo sobre el frente de guerra. Trenes cargados de munición y combustible, destinados a abastecer a las tropas rusas, quedaron bloqueados bajo la nieve, incapaces de avanzar. La ruptura de la logística civil se tradujo en una asfixia militar, reduciendo la capacidad del ejército para sostener operaciones continuas. Así, el invierno no solo paralizó carreteras y ciudades, sino que empezó a cortar el flujo de guerra hacia el frente. Lo que emerge de este escenario es una imagen demoledora. Un país que presumía de resistencia y autosuficiencia, atrapado por su propio clima, por decisiones tecnológicas forzadas y por una red logística incapaz de absorber el impacto. El invierno ruso
durante décadas presentado como una ventaja estratégica, se ha convertido ahora en un enemigo interno, revelando grietas profundas en el sistema que sostiene tanto la vida civil como el esfuerzo militar del Kremlin. A medida que se profundiza el invierno siberiano, nuevos detalles revelan que el colapso logístico cerca del lago Baikal no fue un incidente aislado, sino el resultado de fallos acumulados durante meses. Informes regionales indican que las autoridades habían sido advertidas repetidamente sobre el deterioro de las carreteras, la falta de equipos de emergencia y la vulnerabilidad de la nueva flota de transporte pesado ante temperaturas extremas. Sin embargo, las alertas fueron ignoradas en favor de mantener la imagen de normalidad que el Kremlin buscaba proyectar en plena guerra. El atasco, que llegó a involucrar a más de 10.000 camiones, se convirtió rápidamente en una crisis humanitaria improvisada. Conductores atrapados durante días denunciaron la ausencia total de coordinación estatal. No hubo distribución suficiente de combustible, alimentos, ni mantas térmicas. En muchos casos, los motores se apagaron definitivamente, congelados por el frío, obligando a los transportistas a refugiarse en cabinas sin calefacción. Las temperaturas de menos 40 grados transformaron cada hora de espera en una lucha por la supervivencia. El núcleo del problema radica en la dependencia forzada de tecnología china tras la retirada de fabricantes occidentales debido a las sanciones. Camiones que en condiciones normales funcionan correctamente demostraron ser inadecuados para el invierno ruso. Sistemas de arranque incapaces de operar a bajas temperaturas, materiales que se fracturan con el frío extremo y sistemas electrónicos que colapsan sin previo aviso. Expertos en transporte advierten que estos vehículos no fueron diseñados para largas distancias en Siberia, donde la fiabilidad mecánica es literalmente una cuestión de vida o muerte. Mientras las carreteras se convertían en trampas de hielo, las consecuencias comenzaron a sentirse con fuerza en las ciudades. En Serov y Angarsk, la crisis del transporte coincidió con el fallo masivo de infraestructuras térmicas. Viejas calderas, sin mantenimiento adecuado ni repuestos importados, explotaron o dejaron de funcionar, dejando barrios enteros sin calefacción. Familias enteras se vieron obligadas a dormir con ropa de abrigo dentro de sus propios hogares, mientras hospitales y escuelas operaban al límite de lo posible. El impacto no tardó en extenderse al ámbito militar. Rusia depende de la misma red ferroviaria y de carreteras para abastecer tanto a la población civil como a las tropas desplegadas en el frente. Con los nodos logísticos bloqueados por la nieve y el caos vial, trenes cargados de munición, combustible y repuestos quedaron inmovilizados durante días. Analistas señalan que esta interrupción redujo significativamente el ritmo de suministro al ejército, obligando a priorizar envíos y dejando algunas unidades operando con reservas mínimas. En Moscú, el Kremlin intentó minimizar la magnitud del desastre. El entorno del presidente Vladimir Putin habló de condiciones meteorológicas excepcionales, evitando mencionar los problemas estructurales causados por las sanciones y la sustitución tecnológica apresurada. Sin embargo, la difusión de imágenes y testimonios en redes sociales socavó rápidamente la narrativa oficial, mostrando un país desbordado por su propio invierno. Este desarrollo evidencia una realidad incómoda para el poder ruso. El colapso logístico no es solo consecuencia del frío, sino de un sistema tensado al límite por la guerra, el aislamiento económico y decisiones industriales improvisadas. El invierno siberiano, históricamente utilizado como arma estratégica en el imaginario ruso, hoy actúa como un implacable auditor, exponiendo debilidades profundas en la estructura que sostiene tanto la vida civil como el esfuerzo bélico del Kremlin.
El colapso logístico provocado por el frío extremo en Siberia deja una conclusión clara y difícil de ocultar. Rusia no fue derrotada por el clima, sino por su propia fragilidad estructural. Las interminables colas de camiones congelados, las ciudades sin calefacción y los trenes de munición paralizados no son episodios aislados, sino los síntomas visibles de un sistema que ya no puede sostener la presión simultánea de la guerra, las sanciones y el invierno. Lo ocurrido cerca del lago Baikal marca un punto de inflexión. Durante décadas, el invierno ruso fue presentado como una ventaja estratégica, casi un aliado natural frente a enemigos externos. Hoy, ese mismo invierno se ha convertido en un enemigo interno, exponiendo la dependencia tecnológica, la falta de mantenimiento y la improvisación forzada que domina la logística del país. Cuando miles de camiones quedan inutilizados por el frío, no solo se rompe la cadena de suministro, se rompe la narrativa de resistencia y autosuficiencia que el Kremlin ha construido durante años. El impacto humano es quizá el más demoledor. Decenas de miles de ciudadanos en ciudades industriales quedaron atrapados en sus hogares a menos 40 grados, sin calefacción fiable y con servicios de emergencia desbordados. En un país donde el calor no es un lujo, sino una necesidad vital, la incapacidad del Estado para garantizarlo ha generado un profundo sentimiento de abandono. El malestar social, aunque contenido por la censura y el miedo, se acumula silenciosamente bajo la superficie helada. En el plano militar, las consecuencias son igual de graves. La interrupción de la logística civil ha demostrado hasta qué punto el ejército depende de infraestructuras compartidas. Cuando los trenes de munición se detienen y el combustible no llega a destino, el frente comienza a sentir el frío de la escasez. Analistas coinciden en que estas disrupciones no solo afectan al ritmo operativo, sino también a la moral de las tropas, que ven cómo la retaguardia ya no puede sostenerlas con la eficacia prometida. Para el Kremlin y para el presidente Vladimir Putin, el mensaje es incómodo, pero contundente. Las amenazas dirigidas a Europa sobre un invierno devastador han perdido credibilidad cuando es Rusia la que aparece paralizada por el hielo. La sustitución acelerada de tecnología occidental por alternativas menos adaptadas, sumada a años de infraestructuras envejecidas, ha creado una tormenta perfecta que el poder central ya no logra controlar plenamente. En definitiva, este invierno ha dejado al descubierto una verdad que va más allá de la meteorología. La fortaleza de un Estado se mide en su capacidad para proteger a su población y sostener su logística en tiempos de crisis. En Siberia, esa capacidad ha fallado de forma estrepitosa, y mientras el frío sigue avanzando, la pregunta que resuena no es cuánto bajarán las temperaturas, sino cuánto más podrá resistir un sistema que ya muestra grietas profundas bajo el hielo. Durante 13 días, el mar Báltico fue escenario de una guerra silenciosa, sin misiles ni explosiones, pero con consecuencias estratégicas devastadoras. Una guerra librada en despachos legales, puertos vigilados y estrechos controlados, que terminó con un veredicto claro: Rusia perdió. El 30 de diciembre, Finlandia ejecutó el movimiento decisivo al incautar el buque ruso Pittsburgh, una acción que, sin disparar un solo tiro, logró cortar de facto una de las arterias energéticas que conectan San Petersburgo con el resto del mundo. Lo que parecía una simple inspección marítima se convirtió en el golpe más sofisticado contra la llamada «flota en la sombra» del Kremlin. La operación marcó un punto de inflexión. Bajo la sospecha de sabotaje de cables submarinos, las autoridades finlandesas abordaron el buque ruso amparándose en normativas medioambientales y de seguridad marítima. En apariencia, se trataba de un procedimiento técnico. En la práctica, fue una maniobra de asfixia económica cuidadosamente diseñada.
La detención del Fitburg envió una señal inequívoca. El mar Báltico ya no es una zona gris donde Moscú pueda operar al margen de las reglas internacionales. Este episodio reveló la nueva doctrina de presión occidental. En lugar de enfrentamientos militares directos, la OTAN ha comenzado a aplicar una estrategia de guerra legal marítima, utilizando leyes medioambientales, requisitos de seguros y normativas portuarias para bloquear buques rusos sin necesidad de declarar un conflicto abierto. Petroleros envejecidos, sin cobertura aseguradora válida y con historiales opacos, se han convertido en blancos perfectos para este tipo de intervención legal, desmontando pieza por pieza la red logística que sostenía las exportaciones energéticas rusas. El impacto económico es inmediato y profundo. El cierre efectivo de un estrecho clave de apenas 80 kilómetros, bajo control de Estonia, está costando a Rusia hasta $100 millones diarios, según estimaciones de analistas energéticos. Cada día de bloqueo supone cargamentos inmovilizados, contratos incumplidos y una presión creciente sobre un presupuesto ya debilitado por la guerra y las sanciones. El petróleo que no fluye se convierte en pérdidas silenciosas, pero letales. Mientras tanto, la situación se vuelve cada vez más crítica en Kaliningrado, el enclave ruso en el corazón de Europa. Aislado por tierra y ahora cada vez más restringido por mar, el territorio comienza a parecer una isla sitiada, vulnerable tanto económica como militarmente. La dependencia de rutas marítimas seguras se ha transformado en una debilidad estratégica, y el nerviosismo crece ante la posibilidad de que nuevas inspecciones y bloqueos profundicen el aislamiento. Así, la llamada Guerra Silenciosa del Báltico demuestra que el conflicto moderno ya no se libra únicamente con armas convencionales. Leyes, seguros, regulaciones y puertos se han convertido en instrumentos de poder capaces de paralizar flotas enteras. Sin explosiones ni titulares bélicos tradicionales, Rusia ha sufrido uno de los golpes más eficaces desde el inicio del enfrentamiento con Occidente, y el mensaje es inequívoco. En esta nueva fase del conflicto, el derecho internacional puede ser tan destructivo como cualquier misil. A medida que se conocen más detalles de la llamada Guerra Silenciosa del Mar Báltico, queda claro que la incautación del buque ruso no fue una acción aislada, sino la culminación de una estrategia coordinada y progresiva. Durante casi 2 semanas, autoridades marítimas, organismos medioambientales y aseguradoras europeas incrementaron discretamente la presión sobre la denominada Flota en la Sombra rusa, una red de petroleros y cargueros utilizada por Moscú para eludir sanciones y mantener a flote sus exportaciones energéticas. La operación liderada por Finlandia se apoyó en una base legal cuidadosamente construida. Bajo la sospecha de sabotaje de cables submarinos y riesgos medioambientales, fuerzas policiales y guardacostas abordaron el buque Fitburg para realizar una inspección técnica exhaustiva. La falta de documentación clara, dudas sobre el seguro marítimo y el estado del casco bastaron para justificar la retención. En términos jurídicos, fue una actuación rutinaria. En términos estratégicos, un golpe quirúrgico a la logística rusa. Paralelamente, Estonia activó controles reforzados en uno de los estrechos más sensibles del Báltico, un corredor marítimo de apenas 80 kilómetros por el que circula una parte crítica del comercio energético ruso. La aplicación estricta de normativas de seguridad, límites de velocidad, requisitos medioambientales y verificación de seguros provocó retrasos masivos. Cada hora de espera se tradujo en pérdidas millonarias para Moscú, que vio cómo sus buques quedaban atrapados en un limbo legal, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder. Este mecanismo forma parte de una doctrina emergente conocida como lawfare marítimo,
impulsada y coordinada en el marco de la OTAN. En lugar de recurrir a bloqueos navales clásicos, que podrían interpretarse como un acto de guerra, los países aliados utilizan el propio entramado del derecho internacional marítimo para asfixiar selectivamente a los buques rusos. Normas diseñadas para proteger el medio ambiente y la seguridad de la navegación se han convertido en herramientas de presión estratégica. El efecto dominó no tardó en manifestarse. Aseguradoras internacionales comenzaron a retirar coberturas a barcos vinculados con Rusia, temerosas de sanciones secundarias y de incidentes legales. Sin seguro válido, muchos puertos europeos cerraron automáticamente sus puertas a estos buques, dejándolos varados en alta mar o forzados a rutas más largas y costosas. Así, la flota rusa empezó a perder no solo movilidad, sino también viabilidad económica. Uno de los puntos más vulnerables de esta ecuación es Kaliningrado. Este enclave ruso, separado del resto del país y rodeado por territorio de la OTAN, depende casi por completo del tráfico marítimo para su abastecimiento. Con el endurecimiento de controles en el Báltico, Kaliningrado enfrenta retrasos en combustible, materias primas y bienes esenciales. Analistas describen la situación como la transformación progresiva del territorio en una isla de incertidumbre, donde cada restricción marítima amplifica el aislamiento estratégico. En Moscú, la respuesta ha sido contenida pero tensa. El Kremlin ha denunciado provocaciones legales y abusos regulatorios, evitando escalar el conflicto de forma abierta. Sin embargo, fuentes cercanas al sector energético ruso admiten que el impacto es profundo. Cada día de interrupción supone decenas de millones de dólares perdidos, contratos incumplidos y una presión creciente sobre rutas alternativas que ya operan al límite. Este desarrollo confirma que el mar Báltico se ha convertido en un laboratorio de la guerra moderna, donde las leyes sustituyen a los cañones y los formularios reemplazan a los misiles. Rusia se enfrenta así a un adversario que no dispara, pero que avanza inexorablemente, cerrando espacios, encareciendo costes y erosionando su capacidad de maniobra. La guerra continúa, silenciosa y fría, pero con efectos tan reales como devastadores. La guerra silenciosa del mar Báltico deja un resultado inequívoco. Sin disparar un solo misil, Rusia ha sufrido una de las derrotas estratégicas más costosas de los últimos años. La incautación del buque Fitburg, el cierre práctico de corredores clave y la activación coordinada de normas legales han demostrado que el poder ya no se ejerce únicamente con fuerzas militares visibles, sino también con reglamentos, seguros y tribunales. El Kremlin se ha encontrado atrapado en una red jurídica diseñada para paralizar su movilidad sin cruzar formalmente el umbral de la guerra. Desde el punto de vista económico, el impacto es inmediato y acumulativo. Cada día que los estrechos bálticos operan bajo controles reforzados, supone pérdidas de decenas e incluso cientos de millones de dólares para Moscú. El petróleo que no puede circular, los contratos que se incumplen y los buques que permanecen inmovilizados erosionan una fuente de ingresos vital en un momento en que la economía rusa ya está sometida a una presión extrema. La llamada flota en la sombra, concebida como solución para eludir sanciones, se ha convertido ahora en un lastre caro y vulnerable. El efecto estratégico es aún más profundo. El mar Báltico ha dejado de ser un espacio ambiguo para Rusia y se ha transformado en un entorno hostil controlado por reglas occidentales. La aplicación coordinada de estas normas por países como Finlandia y Estonia, en sintonía con la OTAN, ha redefinido el equilibrio de poder regional. Moscú se enfrenta ahora a un escenario en el que cada movimiento marítimo puede ser cuestionado, inspeccionado
o bloqueado bajo argumentos legales difíciles de rebatir sin escalar el conflicto. La situación es especialmente delicada para Kaliningrado, que emerge como el gran perdedor colateral de esta ofensiva jurídica. Aislado por tierra y cada vez más restringido por mar, el enclave ruso empieza a funcionar como una isla estratégica, dependiente de rutas frágiles y costosas. Cualquier nuevo endurecimiento de controles puede traducirse rápidamente en desabastecimiento, encarecimiento de bienes y un aumento de la tensión social y militar en la región. En Moscú, el dilema es evidente. Responder de forma contundente implicaría arriesgar una escalada directa con la OTAN. Aceptar la situación supone normalizar una derrota silenciosa, pero persistente. El Kremlin denuncia persecución legal, pero carece de instrumentos eficaces para romper un cerco que se presenta como simple cumplimiento del derecho internacional. Esta impotencia revela una verdad incómoda. El poder naval ruso depende hoy tanto de abogados y aseguradoras como de almirantes. En conclusión, la operación del Báltico confirma que la guerra moderna ha entrado en una nueva fase. La ley se ha convertido en arma, y el mar en un tablero donde los formularios pueden hundir flotas enteras. Rusia no perdió por falta de barcos ni de tripulaciones, sino porque el entorno legal y político se volvió letal. La batalla terminó sin explosiones ni humo, pero con un resultado claro y duradero. El Báltico ya no pertenece a la fuerza bruta, sino al control normativo de Occidente.